buenos días, señores oyentes, o muy buenas tardes, que este programa lo pueden ustedes escuchar a gusto y conveniencia. En cualquiera de los casos, encantadísimo nuevamente de estar con ustedes desde nuestra radio social La Barandilla, desde nuestro hospital de Dialagman y desde nuestro corazón. Otro día más vamos a hacer ese programa con el que ustedes saben que me gusta explayarme. 27 letras, un libro y algo más. A este lado del micrófono, Francisco Forte o Paco Forte para los amigos, como ustedes prefieran. Sin más dilación, hoy les vamos a presentar un libro recién salido, se dice, del horno de la editorial, que se llama Memorias de un telegrafista en Madrid. El telégrafo, ¿se acuerdan ustedes acaso de lo que es el telégrafo? ¿Cuándo es el último telegrama que recibieron? ¿Verdad que parece que es historia de Dios sabe de cuándo? Pues sí, el telégrafo existió. Y precisamente hace un siglo que la central de telégrafos de España se instaló en lo que hoy llamamos el Palacio de Cibeles, pero esa historia nos la va a contar mejor la autora del libro, porque ella ha sido telegrafista, trabajadora de telégrafos durante toda su vida, y además la historia que cuenta es un personaje que vivió el inicio del telégrafo en España y por tanto, aunque sea a modo de novela o novela histórica, nos lo va a contar a la perfección y sobre todo ustedes van a disfrutar un montón si se leen el libro, del que ahora le daremos todos los datos. Editado por la editorial Endinio y por el módico precio en la Casa del Libro, supongo lo encontrarán por 25 euros, menos los descuentos que ustedes, por ser ávidos lectores, puedan tener, que seguro que lo son, pues encontrarán el libro y van a disfrutar a lo largo de sus más de 700 páginas, no solo de la novela, no solo de la historia que en él se cuenta, sino incluso de los muchos documentos históricos que el libro contiene. Pero vamos a presentar primero a la autora, porque al fin y al cabo quien le habla es Paco Forte y no tiene nada que ver con ni una sola de las 27 letras con las que se compone ese libro. Doña María José Martínez Sánchez, ¿lo he dicho bien? Buenos días, doña María José. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, depende de cuando escuchen el programa. Buenos días, Paco. María José Martínez Sánchez es autora de otros muchos libros que ahora, antes de empezar con el que estamos, le voy a preguntar. María José, me acuerdo de El pasillo de mi casa de Cuenca. Me acuerdo de Los Iluminados y la Inquisición. Me acuerdo de Los Comuneros de Madrid. Sí. Me acuerdo de un libro de poesía muy precioso que usted tiene, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba. Largo recorrido. Vale. Y alguno que otro más. Pero es que, claro, si vamos a hablar del de hoy, no vamos a tener tiempo de hablar de todos los demás. En todos los libros de María José Martínez Sánchez también lo pueden encontrar ustedes en internet. Lo pondremos en nuestra página web. María José, este libro que acaba de nacer te ha costado... Esto ha sido un parto muy largo, ¿verdad? Sí, ha sido largo, sí. Ha requerido mucha investigación, mucha lectura de otros libros, mucho situarse en esa historia, en esa época histórica, y me ha costado trabajo, sí. Pero lo importante es que el libro está aquí con nosotros hoy. Y además vamos a empezar con el libro. Como ya le he dicho, Memoria de un telegrafista en Madrid. Podríamos decir que, por resumir un poquito, y según nos dice la editorial, en esas promociones que la editorial hace de los libros, el libro comienza la historia en Madrid, o comienza el relato en un Madrid de allá de casi hace un siglo, 1921, y sin casi,
hace un siglo, refiriendo algunas de las noticias, de los hechos históricos más relevantes que entonces ocurrían o ocurrieron, y contando o refiriendo otros hechos que acababan de pasar hacía tan poquito tiempo que estaban todavía en la memoria del acervo colectivo de la población de Madrid y de España entera, porque sí, el protagonista viene nada menos que de Galicia. Sí, así es. El protagonista es un chico que su padre y su tío, como ocurría en aquella época, le aconsejan dejar el pueblo gallego o cualquier otro pueblo, que les pasó a todos los chicos de aquella época, para que vinieran a Madrid a abrirse camino, de tal forma que este protagonista hace unas oposiciones al cuerpo de telégrafos, las aprueba y viene a trabajar a Madrid. Otro fenómeno que era muy reciente en aquella época, estamos hablando de 1921, la Primera Guerra Mundial, con la inmensidad de muertes que provocó, había terminado 2 años antes. Se creía que aquella guerra había sido fruto, entre otras cosas, de la incomunicación entre los pueblos. El telégrafo parecía venir a resolver esos problemas de falta de comunicación entre los dirigentes, entre los ciudadanos, entre los pueblos, entre los habitantes de una misma ciudad, de un mismo país, de distintas provincias, de los padres con los hijos que estaban en la mili, etcétera, etcétera. Y todo esto viene a reflejarse en la historia que el libro nos cuenta, dentro de que el telegrafista tiene, y esto como has sido tú también telegrafista, se lo tienes que contar a los ciudadanos, que igual eso, aunque ahora ya no se ponen telegramas, no lo saben, no lo sabían, nunca lo supieron, pero conviene que lo sepan. Lo primero que firmaban era algo así como un documento de responsabilidad y juramento de confidencialidad. Nunca se podía transmitir o se podía contar lo que en un telegrama que pasaba de una ciudad a otra y pasaba por un telegrafista, se decía de una persona a otra, fuere quien fuere la persona que lo decía, fuere quien fuere la persona que lo escuchaba. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. Efectivamente, los telegrafistas, cuando llegaban a Madrid a tomar posesión de su cargo, lo primero que tenían que hacer era un juramento de confidencialidad, de tal forma que nunca podrían contar lo que habían leído en un telegrama. Esto es un detalle que al chico, al protagonista de la novela, le impresiona mucho y sabe que tiene una responsabilidad importante dentro de aquel cuerpo de telégrafos, que era algo inédito y algo misterioso casi, porque en aquellos tiempos se entendió que la electricidad codificada en letras, puntos y rayitas, se podía transformar las letras en puntos y rayas, haciendo un código que permitiera hablar a las naciones entre sí, o a los personajes entre sí, a lo lejos, por medio de cables telegráficos que cruzaban el campo de una provincia a otra. Bien, pero dicho esto, comparen ustedes con entre comillas, los secretos de los WhatsApp de hoy, o por lo contrario, la facilidad con la que hoy publicamos y reproducimos de unos a otros cualquier tontería que alguien puede poner en un WhatsApp, en un mensaje de móvil. Sí, efectivamente, es completamente diferente. La comunicación hoy es otra historia, pero aquello fue muy importante porque el mismo protagonista en el libro empieza diciendo que esto del telégrafo va a evitar muchas guerras,
porque los países y los mandatarios de los países podrán ponerse de acuerdo entre ellos y podrán llegar a acuerdos y a no pelearse. Es una utopía que él considera posible y lo hace en el año 22, cuando empieza a trabajar en la central telegráfica de telégrafos en la Plaza de Cibeles, en lo que se llamó luego Palacio de Comunicaciones. Es decir, donde hoy está el Ayuntamiento de Madrid, que le llamamos el Palacio de las Comunicaciones, empezó siendo efectivamente Palacio de Comunicaciones, pero porque allí estaba Telégrafos. Efectivamente. ¿Cuántos madrileños sabrán eso? Pues supongo que algunos sí, porque creo que hay una placa conmemorativa de tal hecho en el mismo edificio. Bien. Volvamos a tu novela, que es de lo que hemos venido a hablar, ¿verdad? Vale. La novela, estabas hablando del protagonista. Tú eres la escritora. Sí. ¿Quién es el narrador de la novela, María José? Bueno. ¿A quién has elegido como narrador de la novela? El narrador es un chico que viene, aconsejado por sus padres, a Madrid a trabajar de telegrafista. O sea, el mismo protagonista. El mismo protagonista es el que narra en presente, constantemente hablando de sus experiencias, de lo que le pasa en Madrid, de lo que le pasa en Telégrafos y de lo que pasa a su alrededor. Aquí, y de lo que pasa a su alrededor, y sí, de las experiencias que él vive. Y de las experiencias que él vive. Como todos los oyentes de La Barandilla saben que quien les habla, Francisco Forte, es también depositario en el Ateneo, me voy a permitir, no sé si gastarte una broma, pero algunas de las anécdotas que he leído en el libro, o sea, de las cosas que le pasan, no son anécdotas, de las historias que vive el señor, el protagonista, refiere el Ateneo. Sí, sí, sí. Uno de ellas le cuesta un puñetazo en un ojo, por cierto. Sí, sí. Las sí. otras no sé qué más le costó. Sí, efectivamente, él recuerda como su padre era muy aficionado a leer a Unamuno y entonces se entera de que en el Ateneo hay una conferencia de Unamuno y va a oír la conferencia. Lo malo de la conferencia es que Unamuno, que era muy reaccionario en la época, acaba contando que acudió a Palacio porque lo llamó el rey y que acabaron hablando los dos pues de su vida y de su familia y al final todo el mundo se pone a increparlo, hay bastante pelea entre la gente, se altera mucho la concurrencia y a la salida le pegan un puñetazo en un ojo, un puñetazo que no era para él, pero que dos que salían peleando pues le acaban dando un puñetazo en el ojo. Le pillan en medio, ¿no? Le pillan en medio. Pero no se arrepintió de volver al Ateneo, porque siguió viniendo muchas veces más al Ateneo. En la novela hay bastantes más referencias a cuando viene a escuchar hazaña y... Claro, claro. No puede ser de otra manera porque era el centro más importante de Madrid en cultura y en divulgación y él efectivamente viene varias veces al Ateneo a escuchar hazaña en su discurso de apertura de curso y bueno, y está emocionado con lo que vive en Madrid. Por cierto, no sé si ese discurso lo tienes luego puesto entre los documentos que has añadido a la novela como documentos históricos. Añadido no está, pero está citado. Uh-huh. Bien, o sea que ya tenemos una cosa clara. El protagonista de la novela es un muchacho que viene de un pueblecito de Galicia y además es el narrador. Sí. El narrador, la narración se hace en primera persona, en segunda persona, ¿en qué? En primera persona. O sea, él lo narra como cosas suyas, vividas por él. Como cosas vividas por él y sentidas por él. Y digamos que es como un protagonista. Memorias de un telegrafista. Digamos que él es un espectador de la historia, de toda la historia que pasa por su vida desde el año 22,
porque la novela empieza en el año 22 con una referencia al año 21, pero acaba exactamente en el año 36. O sea que son unas memorias de una etapa relativamente breve de una persona, no es toda una vida, no es su biografía. No. Si el narrador es el propio protagonista y es en primera persona, aquí no hay narrador omnisciente, aquí no se sabe lo que va a pasar después, en ningún momento. Efectivamente, no se sabe. Ni cuando él está contando el día que le dan el puñetazo, porque resulta que sale entre una multitud de gente y hay dos que se van peleando y él no se da cuenta de que se van peleando, se mete en medio de los dos sin darse cuenta siquiera, sí, y se lleva el puñetazo. En ese momento no lo sabe, pero es que tampoco sabe lo que le va a pasar la próxima vez que venga al Ateneo. Tampoco sabe nada, no es omnisciente. Bien. ¿En qué? Bueno, entonces se cuenta en primera persona. Eso es, en primera persona. Bien. Y en cuanto al espacio, aparte de que transcurre en Madrid, el espacio tiempo-temporal de la novela, ¿estamos dentro de un plano de realismo o hay alguna ficción? ¿Alguna cosa que él cuente, que quiere que le pase o que cuente? Hombre, ficción es todo, lo que es novela es ficción. Bueno, sí, lo que es novela, pero no es una novela de ficción. No, no es una novela de ficción, en principio no lo es. Bien, ¿qué más cosas quería yo que me contaras de la novela? Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, tu dedicatoria. Sí, mi dedicatoria es a mi familia, a mi marido en primer lugar, que fue telegrafista, a mi suegro, que fue telegrafista, a un tío mío, que fue telegrafista, porque esto del telégrafo en una familia, pues es como una tradición y de alguna forma, en aquellos tiempos, pues yo también fui telegrafista, es una oposición que digamos que tienes un sueldo fijo y que no te va a fallar, que no te van a despedir, que no es un contrato, es una oposición ganada oficialmente dentro de los cuerpos del Estado. Hasta que vino Telefónica. Eso es, vino Telefónica y se llevó el teléfono, que era algo que el telégrafo tenía como suyo, pero que Primo de Rivera consideró, don Miguel, que era bueno que estuviera en manos de una compañía extranjera y fuera independiente, con lo cual lo desgajó de telégrafos y se creó la compañía Telefónica. También eso lo cuenta la novela. También está en la novela. Bien, o sea que el origen de Telefónica está en la novela contado. Está. Bien. Otra cosita más que quería yo comentar con respecto a la novela, que ya le digo que son muchas páginas y en una entrevista hay que resumirlas en poquito tiempo para que los oyentes les queden ganas de volverla, de ponerse a leerla, ¿verdad? Hemos preguntado por el realismo de la novela. ¿Hasta qué punto podemos decir que cumple el grado de realismo? ¿Cuál es? Es muy grande, es muy grande. Narra hechos históricos. En realidad, este chico no viene solo a Madrid, vienen muchos chicos de muchos pueblos, de muchas ciudades españolas que yo reúno. Viene un chico catalán, me parece que viene uno extremeño, viene un vasco, viene un andaluz, cada uno trae su problemática a cuestas, que en realidad digamos que puede ser problemática familiar y problemática regional. Cada uno... El protagonista es siempre el mismo, los demás no son coprotagonistas de la novela. No, no lo son, son amigos y están ahí haciendo como un coro. Le cuentan su historia. Que cuentan su historia, cada uno cuenta su problema y su origen y trae detrás pues todo lo que las ciudades y las regiones tenían detrás. Y el protagonista, que por cierto no recuerdo cómo se llama.
Andrés. Andrés recoge lo que sus amigos le cuentan. Andrés recoge las experiencias que le cuentan sus amigos de sus pueblos y ahí va saliendo esa novela que tiene parte de historia de los chicos y mucha parte de historia de España. Dices de los chicos... de los compañeros que vienen con él a Madrid a trabajar. O sea, estamos hablando de muchachos... Sí. Hoy le llamamos chicos, en su día ya eran hombres que habían incluso posiblemente hasta pasado la mili. Sí, aprobado algunos, después las oposiciones a telégrafos y les tocó venir a Madrid. Efectivamente. Como les podía haber tocado quedarse en la central de Cataluña o en la central de Valencia. Efectivamente, pero fue una época en que todos los padres aconsejaban a sus chicos venir a Madrid. Fue una época en que Madrid... ¿Y por qué chicos? Si ya habían pasado la mili, ya eran hombres. Bueno, a sus hijos, a sus hijos venir a Madrid, porque Madrid vivió la época de la Belle Époque, que se puede decir de los felices años 20. Madrid vino, en esa época vinieron muchos bancos a Madrid, pasada ya la Primera Guerra Mundial, vinieron muchas compañías de seguros, el dinero circulaba por la calle, el lujo circulaba y se veía, el chico lo comenta, se ve pasar el lujo, y todo esto hacía que ¿Andrés hizo la mili? Pues mira, si te digo la verdad, ahora no lo... En el libro no lo pone, ¿no? No lo pongo. Por eso no lo sigue llamando chico, ¿no? Porque sí, no sabe si había hecho la mili. Por eso le pongo chico, sí, efectivamente, no lo recuerdo. Bueno, es una tontería, no tiene más trascendencia, es que no me acordaba. Yo creo que no, que pones en algún momento que no había hecho la mili, no sé por qué, se libra de la mili. Incluso él cuenta, en un momento, cuenta una historia de que un enfado que hay en la población y se refleja incluso en una huelga en Barcelona como consecuencia de que en la guerra de Marruecos, que por entonces está en toda... Claro, los que van de soldados son los hijos de los pobres porque no se pueden pagar. Existía entonces una ley que en España tenía que hacer la mili todo el que no podía pagar para librarse. Efectivamente. Hay muchísimos chicos de los pueblos, sobre todo pobres, que no pueden pagar la cuota para librarse de la mili. La cuota era relativamente alta para un obrero que ganaba muy poco. Era un desequilibrio. Y esos chicos son los que caen como moscas en la guerra de Marruecos, el Barranco del Lobo. En el Barranco del Lobo, en la guerra de Marruecos, que es la guerra que al final consigue dar fin Primo de Rivera con un costo enorme de vidas. Bien. ¿Qué más cosas podemos contar de la novela? En la primera etapa, dices en la novela, que llega hasta 1930. 36. A la primera etapa es hasta el 30. Sí. La segunda parte es del 30 al 36. Es decir, desde el advenimiento de la Primera República. Efectivamente. Tal como Andrés lo cuenta, él lo tiene como muy claro cuando una vez que ha ocurrido, dice, claro, es que el descontento en la población es muy grande. Sí. Sí, él lo da por sentado que el descontento con la realeza, con el rey, era muy grande, que Primo de Rivera, que cogió la dictadura, la parte de la dictadura de Primo de Rivera, gobernando mientras estaba el rey, pues no satisfizo a los españoles. Y entonces aparece la República y él lo ve como natural. Bien. Entonces, después de eso, y para ir abreviando, María José, viene la República y son 6 años que él sigue viviendo en Madrid. Él sigue viviendo en Madrid. Sí. ¿Y qué tal en esos años vive toda la experiencia de lo que es la proclamación de la República, el discurso de hazaña en Vista Alegre? Sí. Cuenta, todo lo resumido que puedes, pero cuenta eso. Es que es una parte muy extensa y ahora no la recuerdo muy bien detalladamente. Él cuenta
como hay los discursos importantes, están en los barrios periféricos de Madrid. Por ejemplo, cuenta como en Lavapiés hubo también un discurso muy importante y él comenta eso precisamente. La República la traen los barrios pobres de Madrid que necesitan otro tipo de organización, otro tipo de cosas. Como yo también me la he leído, después de que tú la has escrito, a lo mejor la tengo más fresca. Pero incluso hace referencia a los telegramas que se cruzan, tanto los generales cuando dejan caer a Primo de Rivera, antes de que el rey abdique y se vaya, como los telegramas que se cruzan también entre los generales cuando la República llega a sufrir 2 intentos de golpe de Estado, sí, hasta el tercero, que es el último, que de ese ya cuentas menos porque es el día que se acaba la novela. Sí. Pero de los 2 anteriores sí que cuentas bastante. Pues sí te puedo decir, verdaderamente me acuerdo de que efectivamente en el año 34 hay ya una petición española de los que eran fascistas. Hay una petición importante que se pone en contacto con Mussolini, con Hitler, pidiéndole ayuda para cambiar el régimen español en el año 34. Y eso él lo ve en telegramas, pero como no tiene juramento, no lo puede contar. Bueno, no recuerdo si es en telegramas o es ya un dato histórico, porque esta novela llevó tiene mucho de investigación histórica, pero efectivamente... Pero los lectores lo van a ver. Tú no lo recuerdas, pero los lectores lo van a leer. Lo van a leer. Pues él se sorprende de que ya en el año 34 se llama Sanjurjo y Emilio Mola, que eran los más negados al régimen republicano, pues llaman a Hitler y a Mussolini, y estos les contestan que no pidan ayuda ahora, que aquí no hay nada importante que arreglar, que si más adelante tienen motivos para pedir ayuda, la pidan, pero más adelante, que no en el año 34. Por esas fechas tienes en el libro unas cuantas fotografías que son significativas. Azaña junto con Aniceto Alcalá Zamora paseando en un coche descapotable por Madrid. Sí, es verdad. Yendo, no sé si irían al Congreso, a dónde, pero están los dos juntos, sí. En el pie de foto lo explica, ¿no? Sí, seguramente, ahora no lo recuerdo. Pues te vas a tener que leer la novela a la par que los oyentes, porque tengo que recordarla. Hay tantas cosas que no recuerdas tú, que las has escrito. Pues sí, pero son datos históricos. Son datos históricos, efectivamente. Tus esas fuentes de las que has bebido, esos datos históricos, sí te acuerdas, ¿no? Bueno, en realidad hay una bibliografía consultada muy extensa. Muchos datos y mucha historia proviene de un libro de un catedrático de Historia Contemporánea de Madrid. Y de los propios archivos del Ejército de Ávila y de Sevilla y de Madrid. Efectivamente, y de los archivos militares que yo visité en Madrid, aquí en Moncloa, el Archivo Militar de Sevilla, que habla mucho de Primo de Rivera, y el Archivo Militar de Ávila, que me mandó documentos importantes también hablando del tema. Que los oyentes tienen que saber que esos archivos, cuando te han mandado esos datos, es porque ya están desclasificados, transcurridos más de 70 años del momento en el que ocurrieron los hechos. Efectivamente, están desclasificados. Y entonces allí lo pueden consultar, cualquier lector que quiera ir a comprobarlo puede ir ahí, pero no le hace falta, lo tiene en el libro, sí, porque los has añadido como anexos. Los he añadido como anexos y cito todos ellos, sí. O sea que la novela, además de ser una narración en primera persona de un protagonista que es el propio narrador, porque tú lo has elegido así, la que escribe eres tú, él te lo dicta,
como Cervantes escribía lo que le dictaba el Meningeri ¿no? El famoso moro que había escrito los papeles que Cervantes copia para hacer el Quijote, pues a ti quien te dictaba los papeles, te dictaba era Andrés. Era Andrés. En primera persona. En primera persona. Y además con un realismo hasta el punto que compruebas que los datos que él te dice, tú los has comprobado históricamente en los archivos donde había que comprobarlos. Todo un ejercicio de investigación histórica acompañando a un libro que yo podría decir, me atrevería a definir como una novela histórica para los oyentes que así la quieran interpretar, la quieran leer. Le aconsejo su lectura, aunque le garantizo que no se la van a poder leer en una noche. Son más de 700 páginas. Yo he tardado un mes. Y cuando me pongo a leer, leo, se lo garantizo, los oyentes lo saben. 27 letras, un libro y algo más. Doña María José Martínez Sánchez, un placer haberla tenido con nosotros en esta media hora de programa. Los oyentes tienen otra oportunidad más de volver a escuchar lo que hemos dicho aquí, si quieren, en el Ateneo, el día 25, martes, a las 6:30 de la tarde, que se va a presentar el libro allí, y hasta allí lo pueden adquirir. Y además, por si todo eso fuera poco, la editorial Endymion, junto en este programa pondremos la dirección de la editorial Endymion, por si lo quieren pedir por correo certificado, o como la editorial lo venda. Creo que es aportes pagados. No, la editorial lo va a situar también en el FNAC y en la Casa del Libro. Ajá, pues señores, tienen ustedes muchas oportunidades para poder adquirirlo. Ya más no les puedo decir. Espero haberles agradado en esta media hora de compañía durante este programa, 27 letras, un libro y algo más, desde este lugar que ya le dije al principio, que es el Hospital de Dialagman, con nuestros patrocinadores Asispa y Clece. Y doña María José, si quiere decir alguna cosa más para nuestros oyentes, yo simplemente les digo que muchas gracias por habernos escuchado, que nos sigan escuchando, y hasta el próximo libro, que además de 27 letras tendrá algo más. Muchas gracias por acogerme aquí en la barandilla. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos los oyentes.